Geo Production. Promocionarte es lo que cuenta. Llámanos al 809-420-2762. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Sí, son 7, ¿verdad? Bueno, esas son las 7 notas clave con las cuales que se componen una pieza musical, ya que sea pop, música a capela, reggae, merengue, jazz, balada, reggaetón, etcétera, etcétera. Pero a la diferencia de escribir una obra literaria, se necesita el abecedario completo. Y los escritores con mucha sabiduría saben cómo conjugar, saben cómo mezclar el abecedario para transmitir emoción, pasión, conocimiento y más allá. Bueno, en ese sentido, unos días antes de la puesta en circulación del poemario Sonoridad del Silencio, quisimos hacer siete preguntas clave al progenitor que a través de sus letras puso a su manera a sonar el silencio. Alfonso Torres. Adelante, hermano. Siempre se ha dicho que el hombre, para realizarse de manera completa, debe tener un hijo, escribir un libro y sembrar un árbol. Desde esa perspectiva, entonces, me siento un ser humano completo. Escribir un libro produce en uno una honda satisfacción. Todo aquel que escribe, su realización está cuando publica el libro, cuando ya el libro sale. Y hay que decir que cuando el libro sale de manera física, no es solo digital, porque hoy el mundo es nuevo, el mundo es distinto. Hay libros digitales que no se imprimen nunca, entonces se colocan a la venta en alguna plataforma. La más conocida es Amazon. Pero cuando uno escribe un libro es como si uno tuviera un hijo. Da una satisfacción enorme, profunda. Es como cuando uno va a la clínica que la esposa dio a luz y uno va a recibir su hijo. Y aquello da una satisfacción espiritual única. Asimismo es la publicación de un libro. E incluso uno puede tener un hijo, 2 hijos, y llega un momento en que uno no quiere tener más hijos. Hijos biológicos, ¿no? Hijos físicos. Pero cuando se trata de un libro, eso produce una especie de adicción. Entonces cuando uno publica el primer libro, quiere publicar el segundo, el tercero, y es una carrera que no termina hasta que uno llega a la tumba. Escribir un libro va a depender del tipo de libro. Lo más fácil, entre comillas, es escribir un poemario, porque uno puede escribir un poema hoy, otro mañana. Lo más difícil es un libro de ciencia, un libro de tecnología, requiere mucho más tiempo, requiere mucho más esfuerzo. Hay quienes dicen que en la vida todos somos poetas. De poeta y largo y de poeta y loco todos tenemos un poco. Pero también escribir un libro requiere su técnica, requiere dominio del lenguaje, requiere tener una inspiración, una musa, una creatividad tal que permita construir versos de alto vuelo. Porque tampoco escribir cualquier cosa y decir que es un poema. No. Para escribir hay que leer. Solo quien lee mucho puede escribir. Quien no lee no puede escribir. Esa es la regla general. No quiere decir que haya personas con una gran imaginación, con una gran creatividad, que sin saber leer o sin leer muy bien, tienen
una creatividad enorme, tienen una chispa, tienen una inspiración y pueden leer, decirlo, hablarlo y que alguien se lo escriba. Eso es posible, pero son casos muy excepcionales. Lo cierto es, en términos de regla, que para poder escribir hay que leer. Para escribir bien hay que leer mucho y leer a los mejores autores. Escribir un libro lleva tiempo. ¿Qué tanto tiempo? Hay un tiempo que no se mide, es el tiempo de la cultura, es el tiempo de la lectura, es el tiempo en que uno se va preparando. Y para prepararse en la vida hay que leer muchos libros y hay que leer muchos años. A veces te pueden decir, wow, pero tú escribes un poema rapidísimo. Tú escribiste ese verso rapidísimo, o te inspiraste, improvisaste. Sí, pero hay una cultura que te la dan los años y te la dan los años de lectura. Así que un poemario te puede tardar un año en escribirlo. A veces empieza a escribir un libro y no lo termina y lo guarda, lo deja ahí, porque como que la musa en esa dirección llegó a su punto. O tú no sentiste el llamado para continuar escribiendo en esa dirección si está trabajando un tema en específico. Pero eso lleva su tiempo, por supuesto. Depende del nivel cultural que se tenga en la vida. La última publicación que puse en manos de la opinión pública, en manos de los amigos, fue Dolor Adentro. Un poemario escrito desde el dolor social, desde esa complejidad de la vida social hoy en la República Dominicana. Cómo los feminicidios están afectando a nuestra sociedad, cómo los montones de basura en cada cuadra, en cada esquina, en cada barrio, ahogan a la gente. O cómo la falta de agua potable ahogan a la gente. Entonces, cómo cada persona ha ido construyendo una cárcel en su propio hogar. Entonces, desde esa perspectiva surge ese poemario Dolor Adentro. Un poemario que nos permitió ver desde la poesía, desde el reino mágico de la poesía, los dolores de la sociedad. Cómo la sociedad va expresando su angustia en ese día a día. El alto costo de la vida, el desempleo, la violencia, esa violencia policial, esa violencia militar, la corrupción, lo que pasa en la justicia, la impunidad. Entonces, todos esos temas que te llevan a ti como creador, como persona sensible, a producir unos textos poéticos para respirar socialmente desde la poesía, para no ahogarnos, no asfixiarnos en estos graves problemas que acogotan a la sociedad. El poemario que ahora vamos a entregar a la opinión pública para su valoración, Sonoridad del Silencio. Lo pondremos a circular este viernes 17 de enero en la cafetera del Conde. Tiene un tono distinto. Es un tono mucho más romántico, mucho más meditativo. Por eso la portada es la iglesia, una iglesia, en este caso la iglesia de Dajabón, es una iglesia emblemática para nosotros los dajaboneros, pero que al propio tiempo la iglesia te da la sensación de silencio, la sensación de paz, la sensación de soledad para pensar, para meditar. Por eso la portada, porque este poemario viene en esa dimensión, en esa tesitura, sonoridad del silencio. Cómo uno puede escuchar desde el silencio lo que se mueve, lo que circunda. Y uno puede escuchar lo más profundo del silencio en la soledad. Porque el silencio tiene esa sonoridad que solo cuando uno puede encerrarse en sí mismo, puede escuchar. Por ejemplo, las aguas en el río Jima, cómo van desprendiéndose desde la montaña entre piedras, y eso da una sonoridad. O como cuando uno va hacia el Salto de Jima, que se interna en la montaña, debajo de aquel cacaotal, uno puede escuchar el mosquito que nos cruza por el lado, o el abejón. Y hay un momento en aquel silencio de la montaña
que cuando una abeja o un abejón nos pasa cerca de los oídos, uno puede percibir o sentir como si fuera un avión cazabombardero que nos pasó por el lado. Y eso lo da el silencio de la montaña. Y ahí en ese silencio de la montaña es como que Dios nos habla, nos susurra y nos dice cosas y nos lleva a ese silencio a pensar en muchas cosas, en cosas muy profundas. De ahí el título de este poemario, Sonoridad del Silencio. Hay un poema breve que me ahogaba en la medianoche, quedé dormido entre tus piernas. Eso dice mucho. Son esos textos que uno puede escribirlo cuando uno está en esa soledad, en ese silencio. Aquel silencio de las 3 de la mañana, de la 1 de la mañana, tiene una sonoridad tan particular, uno lo escucha. Entonces, es el título de este poemario, Sonoridad del Silencio, viene de ahí. Entonces uno va empalmando un libro con otro libro porque uno va viviendo y en ese vivir la vida uno va escribiendo, porque esa cotidianidad de un café, de un té, nos va marcando en ese día a día y entonces de ese día a día van surgiendo, van brotando los poemas, porque la temática del poema va a estar en función de la vibración del ser, del creador, de qué lo va marcando en ese día a día, el amor, la soledad, la familia, los problemas tan complejos y tan profundos y tan inhumanos que uno vive en ese día a día, o la falta de solidaridad en la sociedad, o cómo uno ve la naturaleza, la contaminación, o la falta de apego de los seres humanos a cuidar la naturaleza, que es el hábitat común. Todo eso nos va marcando en la escritura. ¿De qué uno escribe? De lo que uno vive, de lo que uno sueña, de lo que uno va aprendiendo en el día a día. Uno no escribe simplemente de cosas que están en el aire. Uno escribe a partir de sensaciones espirituales, culturales, sociales, o a partir de las ideas que uno va construyendo con la lectura o con la vida misma. Sobre todo el poeta queda impactado con los problemas sociales. Un poeta que no vibre junto al pueblo no puede escribir esas obras que tienen que perdurar más allá del umbral del tiempo. Esas obras que tienen que cruzar la puerta del tiempo para buscar asiento en la eternidad. Y eso solo lo da esa vida que uno va ejercitando, acompañando a la sociedad, a los más humildes, a los explotados, a los excluidos. Acompañarlo es vibrar en poesía junto al pueblo. En la vida, el poeta, en esa cotidianidad de una conversación con amigos, con amigas, con un familiar, con la madre, una hermana, un hijo, una sobrina, un sobrino, o mirando a un niño que va caminando rumbo a la escuela o que va descalzo o que está jugando, son motivos siempre para escribir. Son motivos para escribir. Y en la vida de todo escritor, de todo ser humano, siempre hay los que colaboran, los que ayudan. Y no hablo de colaborar o de ayudar económicamente, porque el poeta está siempre lejos de la vida material. Ayudan con el consejo, con el apoyo moral, con el espaldarazo, con decirte, está bien, tú puedes, qué bueno, te leí, tengo un libro tuyo. Todo eso representa para el poeta, para el escritor, un apoyo moral sumamente importante, sumamente importante. Por ejemplo, para mí fue determinante el que Ángela Hernández escribiera un prólogo para mi primer poemario. Para mí fue importantísimo que don Víctor Villegas escribiera un prólogo a uno de mis libros y que presentara otro libro. Aunque no se escribió ni grabamos aquella presentación de don Víctor Villegas, pero escribió un prólogo a un libro y presentó otro libro. Eso es importante para un
poeta que va levantando el vuelo, que ya un poeta que está en pleno vuelo, en plena madurez, te dé ese respaldo. Para mí incluso fue importante que José Rafael La Antigua, yo le dejé el primer poemario. Él trabajaba en el periódico Última Hora, ya desaparecido, tenía la parte literaria de aquel periódico, y aquel poemario de una persona que él no conocía ni conoce todavía, él lo ponderó y ponderó la escritura como tal y saludó que alguien pudiera publicar, tener el valor de escribir y tener mucho más valor para publicarlo. Ya eso, aunque no dijera muchas cosas del poemario, aunque lo había prologado Ángel Hernández, el que él le diera esa carta de presentación pública en el periódico Última Hora fue un espaldarazo importante para seguir escribiendo. Entonces, hay personas que en la vida de todo escritor van marcando y van apoyando de una o de otra manera. José Rafael La Antigua no me conoce personalmente, pero no tiene idea de lo que significó para mí el que él publicara una columna sobre aquel poemario Tras la lluvia en el año de 1995. Eso fue importante. Entonces, ese tipo de apoyo en la vida del escritor vale más que el esfuerzo económico que alguien puede hacer para respaldar la publicación de un libro de una persona que recién empieza. Entonces, eso es importante en la vida. Los libros míos se pueden conseguir ahí en la cafetera El Conde, o lo pueden ver conmigo directamente. Lo pueden buscar en la librería de Leo, en la imprenta de Leo Antilla, ahí en la Mercedes, con los amigos. Y sobre todo está en la Biblioteca Nacional, en el Archivo General de la Nación, y están en las redes también. Así que, y están en Amazon. Se pueden conseguir. Cuando uno escribe poesía, la expectativa mayor que uno tiene es de ser leído, de que la gente lo lea y de que en cualquier calle o esquina o pueblo o parque alguien sepa que uno escribió un libro porque lo tiene en su mano o porque lo vio en algún programa de televisión o lo vio en un periódico o compró el libro o que alguien le habló de un poemario que uno escribió o invitaron a uno a leer poesía a Santiago, a Baní, a Azo, a San Pedro, a Dajabón, a cualquier pueblo. Entonces, todo eso es importante en la vida del escritor, porque nadie escribe para sí mismo, uno escribe para el público. Por supuesto, el escritor no escribe para una persona en particular, escribe para el público, para los que puedan de alguna manera tener contacto con el libro por alguna vía, de alguna manera, o porque uno mismo se lo hizo llegar, o porque alguien lo compró, lo consiguió y lo regaló más para adelante, o porque lo vio en una biblioteca, o lo vio en la casa o en la oficina de alguien que tiene el libro. Es decir, uno no tiene un público determinado cuando escribe o cuando publica. Uno escribe para el público, uno escribe para la gente, y uno no escribe, por supuesto, para uno mismo. E incluso, lo mejor para el poeta es no leerse a sí mismo, sino escribir, publicar y ya. Esa obra es propiedad del público, no del poeta como tal, no del escritor como tal. Es una propiedad para el público, que es quien debe consumirla, quien debe valorarla. Y cuando uno no lee lo que uno escribió, uno puede seguir adelante siendo original. Si uno vuelve a lo escrito, a leer lo escrito, uno puede entonces repetirse. Y una manera de no repetirse o de evitar repetirse es no leer lo que ya uno publicó. Y lo que uno publicó, que quede en el público. En el público quedó, dirían en Dajabón. En la vida, todo joven o toda persona siempre tiene espacio, tiene tiempo para escribir y para publicar. Solo no publica quien no escribe. Solo no escribe quien no lee. Por tanto, invito a los jóvenes a leer, a leer, a leer. Leer siempre, aunque sea muñequito. Pero ojalá y que lean poesía. Leer poesía es el mejor medio para culturizarse, porque es una manera muy amena, muy práctica, muy enriquecedora de entrar al mundo mágico de la lectura o de los libros. Y entonces escribir y guardar. No escribir y romper lo que uno escribió, guardarlo. A veces uno escribe algo, un poema, un verso o un texto o una carta y uno piensa que eso que uno escribió
no tiene calidad. No, guárdelo. Que cuando usted lo mire 10, 15, 20 años después, uno va a decir, wow, y eso lo escribí yo. Vaya, qué maravilla. Lo puede retocar después con el tiempo, pero lo que usted escribe tiene un valor y hay que escribir cada día. La escritura es un ejercicio permanente. Nunca terminamos de aprender a escribir. Siempre se está aprendiendo. Siempre, siempre, siempre. Por eso hay que leer toda la vida y escribir toda la vida. Ese es el mejor ejercicio para apartarse de las cosas malas, de las cosas no buenas, para culturizarse, para aprender y para ser ejemplo en la vida. Para ser ejemplo en la vida. La cultura no tiene frontera, no tiene límite. La cultura se va enriqueciendo día a día con la lectura o con la conversación o asistiendo a cursos, a conferencias, conversar con los amigos, conversar o escuchar a los mayores. Eso es aprendizaje. O simplemente escuchar el río, escuchar la montaña o ver el vuelo de las aves. Todo eso da un aprendizaje. O detenerse a mirar las flores, los colores, la forma de los pétalos, la forma de cómo el botón se va abriendo en una flor. Eso es un aprendizaje. Esa es la vida.